Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de Optimity Webinars, en los cuales se tocan temas en boga y de relevancia sobre las tendencias de ciberseguridad, protección de datos y gestión de riesgos. El día de hoy, nuestros expertos nos brindarán una charla sobre un tema que en los últimos años ha tomado gran importancia y se ha vuelto un blanco importante para los cibercriminales. Estamos hablando de la protección de los datos personales y el enfoque tridimensional que Optimity ha desarrollado. Nos honra con su presencia Beatriz Flores, directora de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, Carlos Argúmedo, oficial de privacidad y experto en protección de datos personales, y también Alejandro Bazán, director de transformación operacional en Optimity Network. Ellos nos hablarán sobre la importancia de tener una estrategia de seguridad en 3 dimensiones para la protección de los datos personales. Les damos la bienvenida de nuevo a todos, y para que esta sesión sea puntual, las indicaciones son que esta sesión tendrá una duración de 45 minutos, donde podrás interactuar por medio del chat. Los micrófonos permanecerán cerrados, sin embargo, al final se habilitarán para interactuar con los ponentes en un espacio de preguntas y respuestas. Y así le doy el lugar a Alejandro Bazán. Gracias, Jessica. Y a todo el auditorio, muy buenos días. Gracias por su presencia, por su asistencia a este webinar y a las iniciativas de Optimity para hablar de temas relevantes y de importancia en cuestión de datos personales, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, también agradecer a los invitados a este webinar, que son compañeros míos, Beatriz y Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Y bueno, como ya bien lo mencionó Jessica, el webinar del día de hoy va a tratar de las 3 dimensiones de la protección de los datos personales. Y esta presentación tiene un enfoque diferente. En Optimity Network tenemos una manera sencilla de abordar los problemas complejos. Y esto es integrando nuestras capacidades para resolverlos. Por ello, el día de hoy estamos aquí quienes damos un enfoque diferente de las 3 aristas del mismo problema. Nuevamente menciono a nuestra directora de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, Beatriz Flores, a nuestro oficial de privacidad de datos de Optimity Network, Juan Carlos Argúmedo, y un servidor, Alejandro Bazán, que estoy en la parte de transformación operacional. Y bueno, el día de hoy nuestras vidas se enfrentan a un torbellino de cambios a una velocidad vertiginosa, nunca antes visto debido a los cambios tecnológicos. Además de las obvias ventajas de la evolución tecnológica y de la sistematización de la información, inevitablemente estamos haciendo uso de información personal. En paralelo, las amenazas sobre esta información ponen en riesgo a las personas y principalmente al derecho de la privacidad de los usuarios. Sin embargo, podemos concluir que inadvertidamente y que por negligencia de los datos se ven comprometidos al no hacer un uso adecuado de la tecnología o de los medios que utilizamos para proteger. Les quiero compartir alguna información, algunos datos duros que obtuvimos del Foro del Día Internacional de la Protección de Datos Personales en la edición de este año 2020, en los cuales nos podemos dar cuenta de la relevancia y del impacto que existe en torno a la seguridad de protección de datos personales. En este foro se mencionaba que existen al menos 578 denuncias de fuga de información en cuestión de datos personales. 189 de estas causaron verificaciones y esto a su vez causaron a las organizaciones multas por más de 115 millones de pesos. Sin embargo, el problema no es sencillo. A manera de reflexión les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perímetro dentro del cual sus organizaciones gestionan sus datos personales? Y para responder a esta pregunta, en la siguiente lámina les presento un video ilustrativo que a mí me pareció muy llamativo porque esto es una banda de Mobius y si tú tomas la banda y la recorres ya sea por la superficie externa o la superficie interna, estas nunca entran en contacto, ¿no? Esa sería como que la primera percepción que tú puedes tener al momento de ver la construcción geométrica.
Sin embargo, el diseño de esta banda permite que tú puedas iniciar el recorrido en cualquier punto de la superficie, y si recorres toda la banda, al final terminarás recorriendo cualquier punto de la banda. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, a que realmente ya no existe una adentro o una afuera. Para darle respuesta a la pregunta que hacíamos anteriormente de cuál es el perímetro sobre el cual las organizaciones están protegiendo sus datos personales, pues bueno, la respuesta es ya no existe un perímetro. La superficie de exposición de los datos personales ya no solo queda resguardado por un perímetro, incluso cuando hablamos de esquemas de defensa en profundidad. Nuevamente les reitero, el perímetro ya no existe. Y bueno, esta ilustración me pareció adecuada para comentarles y darle significado a la respuesta. Para entrar ya en materia de la protección de datos personales, recordemos que el foco sobre el cual vamos a desarrollar la plática del día de hoy es sobre las dimensiones que pueden englobar a la protección de datos personales. En Optimity Network hemos trabajado y hemos desarrollado una estrategia de seguridad en cuestión de protección de datos personales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hemos llamado 3D Data Protection, en la cual incluimos diferentes puntos de vista o diferentes dimensiones, por lo cual están aquí las personas que nos acompañan. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Lo ilustramos en esta lámina. En primera instancia tenemos los procesos, las personas y la tecnología. En conjunto, estas dimensiones nos van a ayudar o van a ayudar a sus organizaciones a alcanzar un nivel de madurez en el cual podamos saber cómo estamos haciendo el tratamiento en cuestión de protección de datos personales y cómo los procesos, desde una estrategia de negocio, desde lo estratégico, lo táctico, lo operativo, podemos impulsar a la organización a que crezcamos en niveles de madurez. Inevitablemente las personas siempre están dentro de estas dimensiones, ya que las personas incluyen un factor de riesgo. Y al igual de incluir un factor de riesgo, las personas al final del día son las que operan la seguridad de la información en las organizaciones. Y además también veremos desde esta dimensión cuáles son los derechos fundamentales en cuestiones de datos personales y de privacidad. Y asimismo, para conjuntar todas las dimensiones, la tecnología es un habilitador tanto de los procesos y de las personas para terminar de armar una arquitectura o una estrategia de seguridad bajo las mejores prácticas en los cuales estas 3 dimensiones nos ayuden a fomentar una estrategia de protección de datos personales adentro de las organizaciones. Y con esta breve introducción quiero darle la apertura a mi compañera Beatriz Flores para que nos explique cómo es que desde la dimensión podemos empezar a desarrollar una estrategia en cuestión de protección de datos personales. Betty, por favor. Gracias, Alex. Buenos días a todos. Efectivamente, cuando hablamos de datos personales, cuando hablamos de seguridad de la información, irremediablemente nos centramos en 2 factores fundamentales. Uno, el tema del cumplimiento con las regulaciones y con el tema legal que implica hablar de datos personales, y otro, la parte tecnológica, es decir, los controles tecnológicos que nos van a ayudar a ir poco a poco controlando y minimizando las brechas de seguridad que existen en nuestras organizaciones. Sin embargo, hay un tema de relevancia notable, hay un tema muy importante que pocas veces volteamos a ver o que pocas veces revisamos y trabajamos en las organizaciones, que es el enfoque basado a procesos. ¿Por qué me remito a los procesos y no me voy directamente a temas legales? ¿O por qué no me voy a temas de estándares internacionales para hablar de controles que nos van a ayudar al tratamiento de los datos personales? Hablar del enfoque de procesos dentro de las organizaciones es un básico, ¿sí? Definitivamente nos da ventajas. Es muy importante que nosotros, dentro de nuestras organizaciones, independientemente del nivel de madurez que tengamos, independientemente del tamaño de la organización y del giro,
que a lo que nos dediquemos, si somos una empresa de productos o si somos una empresa de servicios, trabajemos con un enfoque basado en procesos. ¿Por qué es importante o cuáles son las ventajas que nos da trabajar bajo un enfoque de procesos a todas las organizaciones? En primer lugar, hablamos de que mientras nosotros tengamos un enfoque basado en procesos, vamos a mantener un sentido de orden. ¿Por qué de orden? Pues básicamente porque vamos a saber qué actividad va después de la otra, un principio fundamental que pocas organizaciones tienen y que ya en la operación se nos hace bastante complicado poder entender. ¿Por qué? Porque nos lleva a la inercia de las actividades, nos lleva a la inercia del día a día. Si nosotros trabajamos de manera adecuada, si nosotros manejamos o trabajamos de manera congruente un enfoque basado en procesos, irremediablemente vamos a llevar a la organización a un estado de orden, ¿sí? Con nuestros procesos, con nuestros procedimientos, con nuestros instructivos, y al final del día nuestros colaboradores van a saber cómo llevar a cabo las actividades. En segundo lugar, otro de los beneficios que nos da el trabajar bajo un enfoque basado en procesos es tener control, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tratado de controlar las actividades para identificar mejoras o para identificar cuello de botella y terminamos con un galimatías encima? ¿Por qué? Porque desde el principio no estamos ordenando las actividades, tenemos que irnos a lo básico, ¿sí? El hecho de ordenar actividades, el hecho de ordenar procedimientos y procesos me va a dar control, me va a ayudar a identificar dónde están mis cuellos de botella, me va a ayudar a identificar dónde tengo mermas, dónde tengo retrabajos, ¿sí? ¿Qué tipo de información estoy manejando y cómo la estoy manejando? Y eso en cualquier organización es fundamental. ¿Por qué? Porque a través del control vamos a saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y definitivamente esto nos va a llevar a que la calidad dentro de nuestros procesos o dentro de nuestros productos y de nuestros servicios. Ok, a ver, aquí me están indicando un tema técnico. Denme un momento, por favor, regresamos. Una disculpa a todos los que nos están escuchando del otro lado. Sí, tuvimos un pequeño fallo técnico. Son las bondades de estar transmitiendo en vivo, ¿sí? Para que vean que todo este tema es en vivo, que no hay nada grabado. Continuamos. Bueno, les comentaba que la importancia de tener, ¿sí? Enfoque basado en procesos dentro de las organizaciones. Platicaba también que el tema de tener un control, ¿sí? El beneficio que nos arroja tener un enfoque basado en procesos, pues es fundamentalmente que nosotros ya tenemos una visión más de control, ya podemos identificar entradas y salidas esperadas de nuestros procesos. Este tema es bien importante. Pocas veces sabemos cómo es la interacción de los procesos al interior de la organización y mucho menos conocemos cuáles son las entradas y salidas esperadas de cada proceso. Dejamos de ver que en este tema vienen incluidos o vienen inmiscuidos como insumos o como productos datos personales, información sensible, datos que tenemos que resguardar y que tenemos que cuidar según los requerimientos de nuestros clientes, de nuestras partes interesadas y de las partes reglamentarias que nos rigen. ¿Por qué hablaba que el orden y que el control nos arroja una mejora a los índices de calidad? Porque ya tenemos más estandarizadas nuestras actividades. Esto automáticamente va a generar que tanto los productos como los servicios que ofrezcamos a nuestros clientes o a nuestras partes interesadas, pues obviamente van a ser más apegados a lo que requieren y van a ser muchísimo más apegados a la calidad que queremos entregar. Ojo, no nos casemos con el tema de que estoy hablando de normas, de que estoy hablando de estándares, no, estoy hablando simple y sencillamente de procesos, ¿sí? Mejorar los índices de calidad en lo que le entregamos a nuestros clientes y obviamente mejorar la satisfacción de los mismos. Otro de los beneficios importantes de los que nosotros podemos hablar
con respecto al enfoque basado de procesos es el aumento de la productividad. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos ya en un tema basado en procesos, cuando nosotros empezamos a trabajar ya con una concepción, ya con una visión de procesos dentro de nuestra organización, nuestra productividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo ya en el orden ya identifiqué, ¿sí? Ya puse en términos de 1, 2, 3, 4, cuáles son las actividades que debo seguir. En control yo ya empiezo a ver cuáles son estos cuellos de botella, yo ya empiezo a ver dónde hay mermas, si estamos hablando de una línea de producción, dónde hay tardanzas, dónde hay retrabajos, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar bajo un ambiente de optimización de servicios, de optimización de recursos. Eso indudablemente aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer economía del esfuerzo. Es decir, nuestros trabajos, nuestras actividades ya tienen foco. Y en cuanto nosotros enfocamos a la organización, a los procesos claves, a los procesos core y a los procesos de soporte, automáticamente tenemos foco y la productividad de nuestras organizaciones aumenta. Todo esto ya de manera conjunta, todo esto ya trabajado dentro de una organización, nos lleva a que la organización sea una organización que ofrece excelencia a sus clientes y ofrece excelencia a sus clientes internos y externos. Hay que trabajar, sí, hay que empezar a desarrollar esa cultura del enfoque basado en procesos para llevar a nuestras organizaciones a la excelencia. Muy bien, Beatriz. Gracias por esta información. Queda claro que un enfoque basado en procesos dentro de una estrategia de seguridad de las organizaciones resulta bastante benéfica en cuestión de que podamos implementar orden, control y establecer métricas e indicadores que nos ayuden a medir la calidad de nuestros procesos, ¿no? y de toda nuestra operación día con día. Inevitablemente podemos aumentar la productividad conforme a los procesos. Y esto lleva a un siguiente nivel de madurez a las organizaciones. Pero ¿nos podrías explicar un poco más a detalle cómo es que el enfoque basado en procesos ayuda a las organizaciones a desarrollar una estrategia de seguridad en protección de datos personales? Claro que sí, Alex. Muchos de ustedes se preguntarán lo mismo. ¿Qué hace el tema de procesos hablando aquí en un tema de seguridad de datos personales? Es sencillo. Hay un tema fundamental dentro del ambiente de la protección y el tratamiento de los datos personales, que es el tema de la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad visto desde el enfoque de la protección de los datos personales. Y precisamente es aquí donde toma importancia, donde toma principal valor el tema de mapear los procesos dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos mapeando procesos, cuando nosotros estamos identificando cuáles son las actividades dentro de un proceso, generamos varias salidas. Y una de las salidas más importantes que generamos dentro de este ejercicio de mapeo de procesos es identificar, uno, quién utiliza datos personales para sus actividades. Dos, qué hacen con los datos personales que utilizan. Al mismo tiempo, tenemos la capacidad de identificar a través de este mapeo en dónde resguardan los datos personales que están utilizando. Es decir, a través de estas tres actividades, nosotros vamos dándole trazabilidad al dato personal, a la información que las organizaciones utilizan para poder realizar sus actividades dentro del mapeo de procesos. Y finalmente, tenemos la capacidad de tener visión de qué es lo que hacen con los datos personales después de usarlos. Es decir, desde el punto de vista del proceso, nosotros tenemos un primer acercamiento a la trazabilidad del dato personal dentro de las organizaciones. Con estos 4 pasos sencillos podemos saber dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros flujos, qué se está haciendo con los datos personales.
Muchas gracias, Betty. Creo que con esta explicación queda más claro y más entendido cómo es que los procesos apuntalan a esta estrategia de seguridad en cuestión de datos personales. Otra pregunta que quiero hacerte, Betty, que nos compartas tu experiencia con nuestra audiencia, es que al final del día los procesos dentro de una organización pues, nos ayudan con todos los beneficios que ya has platicado. Pero al final del día también los procesos son operados por personas, por el personal que existe dentro de las organizaciones, desde sus diferentes roles y responsabilidades. Yo creo que en ese sentido existe otra preocupación en el tema de qué hacen las personas con los datos personales y cuáles son los riesgos que tenemos dentro de una organización al que estos procesos sean operados al final del día por personas. Ok, sí, una de las preocupaciones, y no es que la preocupación principal de las organizaciones son las personas. ¿Por qué? Porque las personas se han convertido en la actualidad, se han convertido en el principal vector de ataque de los delincuentes cibernéticos, de los llamados hackers. Son los que están, las personas somos las que estamos en la mira de los atacantes cibernéticos. ¿Por qué? Porque como bien lo comentas, Alex, somos los que manejamos la información. Al final del día, por toda la tecnología, toda inversión que hagas tú dentro de tu organización, la tecnología, pues, ¿por quién es operada? Por personas. ¿Quién genera las políticas para la implementación de esta tecnología? Las personas, ¿no? ¿Quién tiene acceso a las bases de datos, a los administradores? ¿Quién tiene el usuario maestro? ¿Quién tiene las llaves del reino de los servidores donde se encuentra toda la información de las organizaciones? Las personas. Es por ello que a través de la experiencia que hemos, de las actividades que hemos desarrollado con nuestros clientes dentro de Optimity Network, efectivamente es necesario generar acciones, es necesario poner especial énfasis en la protección de datos personales, pero sobre todo cuidar y proteger el vector de ataque más vulnerable que son las personas. Hay una estadística que data del 2018 donde dice que el 49% del 100%, el 49% de los ataques que sufren las organizaciones son ocasionados por un colaborador, ¿sí? Y curiosamente, es de este 49%, el 85% se debe a que los colaboradores desconocen qué se tiene que hacer con los datos personales o son ignorantes en este sentido. No saben, en primera, que manejan datos personales y en segunda, están tan despegados de todo este tema que se les hace fácil abrir un archivo, que no saben de qué procedencia es, que se les hace muy sencillo contestar una llamada telefónica donde les están ofreciendo un beneficio y dan sus datos personales, o simple y sencillamente que se infiltre a alguien dentro de la organización pidiendo datos, solicitando información, ¿sí? Y es muy fácil para ellos poder dar esta información sin tener el cuidado necesario. ¿Por qué? Porque no estamos preparando, no estamos educando a las personas dentro de las organizaciones para que estén preparadas para recibir un ataque de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la técnica que utilizan los atacantes cibernéticos actualmente para robar información de importancia, información sensible, información personal, ya sea de las organizaciones o de nosotros como personas. ¿Para qué? Para suplantar identidades o para infiltrarse dentro de las organizaciones y extraer mucho más información. ¿Cuál es el pilar fundamental en el que se basa la ingeniería social? Explota la confianza de los colaboradores, explota la confianza de la gente, es decir, el sentido de urgencia que tenemos, el sentido que tenemos de confiar en las aplicaciones móviles, en confiar en que nos mandan un correo electrónico de nuestro banco o que nos mandan un correo electrónico de algún beneficio que tenemos
de las últimas vacaciones en las que estuve. ¿Por qué? Porque pues cuando me fui de vacaciones se me hizo muy fácil sacarme fotos en todo momento, publicarlas en mis redes sociales y postear las ubicaciones en las que yo estuve. Los atacantes, toda esa información la utilizan a su favor. Es decir, se meten a nuestras redes sociales, se meten a nuestra información y a través de eso pueden ver toda nuestra vida. Pueden identificar dónde estuvimos, qué comimos, a dónde fuimos al cine, ¿sí? Entonces empiezan a identificar patrones de comportamiento, empiezan a identificar hábitos de conducta de nosotros y es así como, siguiendo ese patrón, identificando ese patrón, se ponen en contacto con nosotros de manera anónima, suplantando, ¿sí? Suplantando las identidades y nos roban lo más valioso que tenemos, que es nuestra información sensible y sobre todo la información sensible de las organizaciones. Es muy interesante lo que nos platicas, Betty, muy revelador. Mencionabas una cifra bastante alta, el 49% de las brechas de seguridad en las organizaciones tiene que ver con el factor humano y negligencia y la falta de conciencia y la falta de conocimiento sobre el tratamiento de la información sensible, ¿no? De datos personales. Y el tema de ingeniería social también es un tema de bastante relevancia hoy en día. Y yo creo que la pregunta obligada que te tengo que hacer, Betty, ante este tema de ingeniería social es cómo nos podemos proteger ante estos vectores de ataque donde el factor humano o el iniciador de la brecha es el factor humano. Ok, Alex. Este es un tema porque estamos partiendo de protegernos desde el sentido de la educación de los colaboradores y de nosotros mismos como ciudadanos. No hay otra vía, no hay otra manera de protegernos ante los ataques de ingeniería social que a través de la educación. Y los primeros que deben generar conciencia de que es necesario ver a la concientización como un tema de estrategia a nivel de alta dirección, pues precisamente son los altos directivos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos sale muchísimo más caro la pérdida de la información, la pérdida del prestigio de las organizaciones, que la inversión que requiere manejar la concientización desde una perspectiva de estrategia. ¿A qué me refiero? Quiero ser más concreta. Cuando nosotros hablamos de concientización, hablamos de un tema de cultura, hablamos de un tema incluso de un estilo de vida. Ser consciente implica que cambies tu estilo de vida, que cambies tus hábitos, que realmente veas y estés alerta de los peligros que corres como colaborador de una organización y como ciudadano. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Tienen que empezar a trabajar, nuestra responsabilidad como organizaciones es empezar a trabajar en estrategias planificadas de concientización. Nosotros en Optimity Network hemos emprendido proyectos, hemos emprendido iniciativas con grandes organizaciones donde el propósito, el objetivo es precisamente un cambio de cultura en el pensamiento de los colaboradores. ¿Cómo? A través de estrategias planificadas, ¿sí? que tienen que ver con formación, que tienen que ver con capacitación, pero también tienen que ver con pruebas de ingeniería social bajo condiciones controladas. Es decir, los colaboradores tienen que vivir las pruebas de ingeniería social para saber a lo que se están ateniendo, para saber a lo que se van a enfrentar. Y finalmente, después de cada ciclo, viene un proceso de medición, ¿sí? Donde nosotros trabajamos desde el punto de vista de los resultados que nos arrojan esas estrategias de concientización para implementar mejoras, para implementar acciones y para identificar quiénes son esos colaboradores que representan un mayor riesgo dentro de las empresas. Solamente es así como el tema de la ingeniería social va a empezar a afectar menos cada vez a las organizaciones, desde el punto de vista de estrategias de concientización planificadas, ¿sí? Que puedan dar seguimiento y rendir resultados hacia una mejora continua. Muchas gracias, Betty. Bueno, hasta este punto hemos hablado de los procesos, de las personas y cómo se interrelacionan
para que dentro de una organización nosotros podamos establecer estas medidas de seguridad en cuestión de datos personales. Y bueno, algo que es medular también en el tema de protección de datos personales es los derechos que las personas tenemos sobre estos datos. Se trata de un principio básico y de un derecho fundamental de las personas. En este momento le cedo el micrófono a Carlos Calderón para que nos platique un poco más a detalle y a profundidad cuáles son estos derechos sobre los datos personales y cuál es este principio básico de seguridad y derechos fundamentales que las personas tienen sobre los datos personales. Carlos, adelante. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días a todos. Gracias por estar participando en estos webinars de Optimity. Y pues efectivamente se tiene que resaltar que la protección de datos personales está plasmada a un nivel constitucional y es de suma importancia ver la privacidad como un derecho fundamental de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y en general de quien tratamos los datos personales. Y bueno, pues las leyes reglamentarias a este derecho fundamental, como lo es la protección de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues desde la perspectiva de Optimity existen dos principios y un deber que son esenciales, que son torales para un enfoque de protección en tres dimensiones. El primero de ellos es el principio de consentimiento. Debemos de partir de un estado de conciencia, tal como lo comentaba Beatriz. Si nosotros no estamos conscientes del valor que hoy en día tienen nuestros datos personales, vamos a seguir tratando y otorgando nuestro consentimiento de manera indiscriminada. ¿Cuántas veces hemos leído el aviso de privacidad cuando bajamos una aplicación en nuestros celulares? Me atrevo a decirles que típicamente la bajamos y únicamente le damos instalar, siguiente, siguiente, y nunca aceptamos, o más bien, aceptamos sin realmente conocer para qué quieren nuestros datos o si los van a compartir con algún tercero. O cuando vamos a firmar algunos documentos, típicamente nos dan los documentos y nos dicen, señor, señora, por favor, su nombre, su firma aquí, 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 acá. Muchas veces ni siquiera leemos las letras chiquitas en contratos, en avisos de privacidad y únicamente firmamos. Y es que por eso debemos de partir de esto, de el primer paso que debemos de considerar es el consentimiento que nosotros estamos otorgando a los responsables del tratamiento de nuestros datos personales. Y el segundo son los principios de responsabilidad y el deber de seguridad. Porque pues una vez que nosotros entregamos nuestros datos a los responsables, pues la responsabilidad y el deber de seguridad que tienen estos es protegerlos. Al final del día, lo que busca elevar a un nivel constitucional la protección de datos personales, pues es como su nombre lo dice, proteger los datos personales, ¿no? Y es por eso que en este principio y en este deber nos plasman que debemos de elaborar política de datos personales, que debemos de implementar un programa de capacitación y concientización en nuestra organización, que debemos de verificar que efectivamente se esté llevando a cabo esta política y estos programas. Evidentemente, pues también tenemos que hacer una gestión de riesgos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos en esta transformación digital? Y no nos limitemos a la transformación digital. ¿Por qué? Porque pues debemos de tener una visibilidad respecto a los datos personales. Partamos de un estado de conciencia. No podemos proteger lo que no podemos ver. Es por eso que cuando nosotros tenemos trazabilidad de todos los datos personales en las diferentes procesos de negocio, en las diferentes líneas de negocio, nosotros vamos a empezar a poder implementar medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales. Y con esto me gusta mucho abordar porque las medidas de seguridad es un
son medidas que apuntalan al negocio, son medidas que no solamente se tienen que ver desde una perspectiva tecnológica del área de TI, del área de ciberseguridad, o simplemente también de nosotros los abogados, pues no debemos de ser ajeno a estas medidas de seguridad, ¿no? Alex, ¿nos puedes comentar algunas mejores prácticas o algunos controles que debemos de considerar para proteger los datos personales? Muchas gracias, Carlos. Y claro, para completar y complementar todo lo que hemos platicado hasta este punto, que son dimensiones de procesos, de personas y los derechos involucrados sobre los datos personales, existe también la dimensión de la tecnología y de los controles tecnológicos que podemos utilizar y que nos ayudan a apuntalar y a desarrollar la estrategia de seguridad de las organizaciones. Por más esfuerzo que podamos hacer en crear los procesos que rijan a nuestra organización y por más que trabajemos en la concientización de las personas, los esfuerzos siempre deben ir apoyados de la parte tecnológica, ¿no? Bien comentaba Carlos el tema de transformación digital, en el cual todos estamos inmersos en la tecnología, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar a complementar las estrategias de seguridad. Bien, yo les voy a platicar sobre un framework de seguridad que es el NIST y que en Optimity Network nos ha funcionado bastante para implantar estas estrategias de seguridad en las 3 dimensiones que hemos platicado. Y bueno, este framework consta de cinco etapas fundamentales y la primera de ellas nos habla de la identificación, ¿no? Siempre tenemos la responsabilidad de platicar con las organizaciones que hay que considerar la protección de los datos personales dentro de la estrategia de seguridad de esa organización. Para desarrollar una estrategia de seguridad basada en algún framework de seguridad, esto nos va a facilitar la operación desde una perspectiva de gestión de riesgos. En esta etapa nosotros podemos, derivado de una correcta gestión y análisis de riesgos, podemos identificar cuáles son las infraestructuras críticas y que además contienen información de datos personales y que nos van a marcar la pauta para desarrollar nuestra estrategia de seguridad. Esa es la etapa de identificación, ¿no? No solo se trata de identificar cuáles son esos activos, sino también se trata de saber qué información estamos gestionando y qué información existe dentro de nuestra organización. Perdón, me adelanté dos. Para la identificación de datos personales, como les comentaba, trasciende más allá de identificar solo los activos o infraestructuras críticas de información. Se debe tener claramente identificada y clasificada la información personal. La organización debe ser capaz de administrar la privacidad por diseño y los principios fundamentales para asegurar la privacidad y controlar la información personal, estos principios fundamentales de los cuales Carlos nos hablaba. Y tener la certeza sobre cómo controlar los activos informáticos donde residen los datos personales, determinar las amenazas a las cuales pueden estar expuestos y el impacto hacia la organización, para que de esta forma podamos seleccionar cuidadosamente qué controles tecnológicos son los necesarios que debemos implementar para el tratamiento y gestión de los riesgos y de los datos personales. Alex, aquí me surge una duda. Cuando estamos hablando del tema del framework del NIST, en el tema de la identificación, hablas de la gestión de los activos. Indudablemente, ese es todo un reto para las organizaciones. Hay pymes que tienen pocos activos, por ejemplo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ayudar a las organizaciones o qué recomendación se le pueden hacer a las organizaciones que son organizaciones grandes, que son organizaciones que tienen muchísimos activos dentro de su inventario, ¿sí? Que su infraestructura es una infraestructura robusta y que indudablemente se convierte en una labor titánica poder identificar qué información tienen y cómo controlan la información dentro de todos sus activos? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alex? Claro, es bastante interesante lo que nos comentas porque nos hemos topado en la industria este tipo de organizaciones que ya están haciendo esfuerzos por tratar de gestionar el control y el tratamiento de los datos personales, pero siempre se encuentran con esos problemas de identificación, ¿no? Y quiero resaltar nuevamente, el identificar
no solo se trata de identificar los activos de infraestructuras críticas, ¿no? También hay que seleccionar y saber identificar estos activos con base a la información que contienen y que resguardan. Y esta información, si es sensible, las organizaciones deben tener la capacidad para poder clasificarla y proveer el tratamiento adecuado a la información que resulte sensible en cuestión de datos personales. Y bueno, en nuestra experiencia como Optimity Network, nos hemos encontrado esto en las organizaciones y como bien comentas, tanto en pequeñas empresas y en organizaciones bastante grandes, ¿no? Y la experiencia nos ha dejado ver que en materia de datos personales no solo podemos utilizar el talento humano, ¿no? Siempre hay que apoyarnos de tecnologías y de herramientas. Y en ese sentido existen las herramientas que nos ayudan a acelerar el proceso de descubrimiento, el proceso de identificación y trazabilidad de datos personales, el realizar el etiquetado, que a veces resulta bastante complejo para los equipos que están liderando estas iniciativas. Las herramientas también nos ayudan a hacer un etiquetado casi de forma automática. Y eso realmente nos reduce significativamente los tiempos de entrega de servicios. Hablabas de fuerza o esfuerzos titánicos, ¿no? Con este tipo de controles y de herramientas podemos reducir de meses de trabajo a semanas. A semanas que para los clientes y las organizaciones resultan bastante benéficas, ¿no? Y bueno, contestando puntualmente tu pregunta, sí existen controles que nos ayuden a esta identificación y en nuestra experiencia nos han funcionado bastante bien. Gracias, Alex. No, a ti, Betty. Y bueno, continuando con las etapas del NIST, la siguiente etapa que les quiero platicar es la de proteger. ¿Qué vamos a proteger, no? Una vez hecho la identificación, tenemos que determinar qué controles técnicos, administrativos, físicos o incluso legales serán parte de la estrategia de seguridad para salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, conforme a las amenazas de mayor riesgo que hayamos detectado en la etapa del análisis de riesgo. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué controles podemos implementar? Existen bastantes ejemplos, quiero abordar algunos que son de suma relevancia. Por ejemplo, los controles de accesos basados en roles y responsabilidades. Betty comentaba muy acertadamente quiénes utilizan los datos personales y para qué, ¿no? Yo les planteo una pregunta a modo de reflexión. ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos personales dentro de una organización? ¿Y quiénes deberían tener acceso a estos datos personales y para qué? Y con base a eso podemos determinar un claro control control de acceso a la información que sirva como un punto de partida para gestionar el control de acceso que se implemente en la estrategia de seguridad. Otros ejemplos que nos ayudan a proteger la información sensible es la gestión de cuentas privilegiadas, ¿no? Por ahí Betty hablaba de las llaves del reino. Si tú tienes llaves para abrir cualquier sistema crítico, lo que hagas adentro queda en segundo término, ¿no? El control de cuentas privilegiadas y el gestión de identidades, que a veces también es un dolor de cabeza para las organizaciones saber quién y cuándo están haciendo o ejecutando acciones ya sea malintencionadas o por desconocimiento. Otro factor que toma relevancia en cuestión de protección de datos personales es la concientización y la capacitación sobre el uso de los datos personales, y claramente aquí tenemos un factor de riesgo bastante grande, ¿no? Que era lo que nos comentaba Betty, el factor humano. Alex, con respecto a este tema, me llama poderosamente la atención que NIST en su framework lo menciona como parte fundamental de los controles. Sí sabemos que el tema de concientización como estrategia es importantísimo dentro de las organizaciones. Sin embargo, en el día a día hay organizaciones que son muy grandes. Cuando tú hablas de una organización de 3,000, 4,000, hasta 5,000 colaboradores, muchas veces el tema de implementar estrategias de concientización, de echarlas a andar sobre todo, se vuelve complejo por el número de personas y por la capacidad que tienen en las áreas de gestión de recursos humanos para poder establecer esto, porque sabemos que no es un tema únicamente del área de TI o del área de seguridad de la información. En este caso, Alex, ¿hay algo que se le pueda recomendar a las organizaciones para poder eficientar
sus estrategias de concientización? Claro que sí, Betty, y nuevamente retomando esta iniciativa que tenemos en Optimity Network de las 3 dimensiones, no dejamos de lado a las personas, el tema de la concientización y la capacitación en cuestión de datos personales. ¿Cómo lo podemos hacer con organizaciones que tengan desde 30 empleados a 500, a 3,000, 5,000 empleados, como nos has comentado? Es nuevamente apoyándonos de las tecnologías y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y en nuestra experiencia hemos trabajado y desarrollado proyectos con organizaciones bastante grandes para implementar una estrategia de concientización. Y te repito, utilizamos herramientas tecnológicas especializadas en concientización que nos sirven de apoyo para madurar ese nivel de conciencia dentro de la organización en temas de seguridad informática, seguridad de información y seguridad de datos personales. Si las hay, la respuesta es sí las hay, las tenemos y las sabemos utilizar, y las organizaciones les ha resultado bastante benéfico. Están volteando a implementar esto como punto de partida en su estrategia de seguridad para ir madurando gradualmente temas de conciencia dentro de la organización. Ok, gracias, Alex. De nada, Betty. Bueno, continuamos con la siguiente etapa. Bueno, de este punto de proteger, solo me quedó mencionar controles que se pueden implementar directamente al dato per se, ¿no? Esto es, durante todo el ciclo de vida de los datos personales, existe el momento en el que se pueden trasladar, y para eso necesitamos resguardar también la integridad del dato, ¿no? Existen controles como de cifrado, como de enmascaramiento, que nos ayudan también a conservar la integridad y la confidencialidad de los datos personales. En las etapas del inicio incluye una fase de detección, en la cual a través de controles de garantía se puede medir la efectividad de los controles que hemos implantado y seleccionado en la fase interior. En esta etapa es importante definir las métricas e indicadores que nos ayuden a detectar desviaciones, eventos relacionados con el uso inadecuado de los datos personales, como puede ser la fuga de información, la alteración o el acceso no autorizado. Por lo general, los controles ofrecen este tipo de protección que tiene incluidos capacidades de monitoreo y de detección, lo cual nos resulta a nosotros las operaciones. Pero también resulta muy sano y es buena práctica contar con controles de monitoreo adicionales para detectar estas anomalías, ¿no? Hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a realizar esto, ¿no? Como un Data Loss Prevention, un CASB, los análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Son controles de garantía que nos ayudan a medir el nivel de madurez de la seguridad en cuestión de datos personales. Pasamos a la etapa de respuesta. Es una de las etapas de suma importancia, ya que ante eventos de seguridad en cuestión de datos personales, una exfiltración de datos, una copia o acceso no autorizado, así como la manipulación, transferencia o divulgación, ya sea por agentes externos o internos a la organización, y de forma intencional o no intencional, provocan que estemos quebrantando la seguridad de la información. Y bueno, cualquiera que sea la naturaleza del evento detectado a través del monitoreo proactivo, debe invocar a un flujo o a un proceso del equipo de respuesta a incidentes. Debemos tener un plan de respuesta. El tener este plan de respuesta resulta una tarea bastante compleja para las organizaciones en el tema de crearlo y desarrollarlo e implementarlo. Pero al final del día, el contar con este plan resulta de vital ayuda a las organizaciones para reaccionar de forma más efectiva y rápida, sin perder de vista la garantía de la seguridad de la información en datos personales. Una etapa o algo que nos marca el framework es la comunicación, ¿no? En todo tiempo, ante un evento de seguridad, debemos tener comunicado tanto a los titulares de los datos personales y a los responsables y a los involucrados cuáles han sido las medidas que se han tomado para corregir y para protegerse ante posibles daños o impactos que sean relacionados al evento de seguridad. Una cosa más que hemos detectado en nuestra experiencia es que una vez que se detecte, tenemos que hacer un análisis del incidente para conocer cuál es el daño real y cuáles son los daños colaterales que ha causado este incidente de seguridad. Revisar si hay algunas otras alertas involucradas en el incidente, así como analizar y buscar indicadores que den muestra de que los activos han sido afectados, con tal de tener mayor certeza
de cuál ha sido la naturaleza del incidente. Muy bien. Y bueno, pasamos a la última etapa, que es la de recuperación. En esta etapa de recuperación tenemos que tener bastante claro cuál ha sido el impacto real del incidente de seguridad. Y les dejo esta pregunta también a modo de reflexión. ¿Qué tan efectivos y qué tan rápidos somos para recuperarnos ante un incidente de seguridad? La respuesta a la pregunta depende de qué tanto nos hayamos preparado previamente para enfrentar un incidente de esta naturaleza. Uno de los controles que siempre deben ser contemplados en las organizaciones y en infraestructuras críticas son los respaldos, las bitácoras o los puntos de restauración, de tal forma que podamos reintegrar los sistemas vulnerados a la operación en el menor tiempo posible y sin absorber elevados costos operativos por el tiempo en que la información no se encontró disponible. En las etapas anteriores se pudo identificar activos involucrados con datos personales. En este sentido, nuestros planes de recuperación deben contemplar el control de los daños a activos o sistemas involucrados. De la misma forma que en la etapa de respuesta, en todo momento debemos establecer comunicación para informar a los titulares de los datos personales y a todos los involucrados en la gestión y en el tratamiento de los datos. Y bueno, con estas 5 etapas del framework de ciberseguridad del NIST, les queríamos hablar de la dimensión de los controles tecnológicos y cómo nos ayudan a las organizaciones a apuntalar las estrategias de seguridad con todas las otras 2 dimensiones que ya hemos platicado, ¿no? Que son los procesos, las personas, y con esto cubrimos la parte de la tecnología, siempre hablando del riesgo y del impacto que puede tener hacia la organización. Quiero retomar cediéndole la palabra a Carlos Calderón. Hablábamos de temas de derechos fundamentales sobre los datos personales y de las regulaciones y del cumplimiento que deben tener las organizaciones o que deben considerar para garantizar que estamos haciendo uso adecuado de los datos personales. ¿Nos puedes platicar un poco más a detalle, Carlos, qué hay más allá del cumplimiento normativo y regulatorio en cuestión de datos personales? Muchas gracias, Alex. Y pues sí, realmente como hemos comentado, ante la transformación digital y sobre todo el impacto que tienen los procesos de negocio, las compañías han obligado a reinventar la manera en la que desarrollamos estrategias de privacidad. Y es que esta tendencia trae como consecuencia el riesgo de ser parte de un incidente de seguridad o brecha de datos y que sea mayor, pues estamos incrementando la superficie de ataque de los ciberactores, porque pues en sus campañas, y sumado a su gran capacidad técnica que tienen, ponen en evidencia que los modelos de protección de datos personales actuales ya no son suficientes, y es por eso que debemos ir más allá del cumplimiento per se. Uno de los ejemplos que me gusta comentar es lo que sucedió en 2013. Uno de los retailers más grandes de Estados Unidos de América, Target, se certifica con los requerimientos mínimos necesarios en el estándar PCI DSS, que significa Payment Card Industry Data Security Standard, que es un conjunto de requerimientos que tienen como objetivo principal proteger los datos de las tarjetas de pago y el entorno en donde se operan, tomando como principales pilares el almacenamiento, transmisión y o procesamiento de la información de los tarjetavientes. Sin embargo, ¿qué sucedió? Es que en 2013 sufrió uno de los ataques o de los ciberataques más conocidos de la última década. Tuvo un impacto en pérdidas alrededor del 46% de la compañía, 540 millones de dólares, y su estrategia de expansión a Canadá se pospuso más de 5 meses, teniendo como resultado una pérdida de ingresos del 5.3%. Y posiblemente, o ¿por qué sacó esto? Porque veámoslo de una perfecta analogía. Cuando sucede en materia de protección de datos personales, ¿cuántas organizaciones tienen la falsa sensación de cumplimiento por tener únicamente el aviso de privacidad
y piensan que con ello cumplen con la legislación en la materia. O cuántas organizaciones ven como un gasto la gestión de la privacidad y no como una inversión. Y es que en el mundo en el que vivimos, los ciberataques que sufren las organizaciones forman parte relevante en portadas de periódico, en noticieros en todo el mundo. Y como ejemplo, pues tenemos recientemente en esta semana una de las noticias que una secretaria de Estado pues también sufrió un ciberataque. A finales del año pasado, pues también otra institución gubernamental en México sufrió otro ciberataque. Y así me puedo pasar varios minutos platicándoles acerca de la N cantidad de organizaciones que han sido atacadas cibernéticamente. Y es que partamos de un estado de conciencia. Los cibercriminales a los que nos enfrentamos van 2 pasos más avanzados que nosotros. Y se dice que van 2 pasos más avanzados porque han sido fondeados por naciones enteras y que cuentan con un alto expertise en materia de informática. Y es que en el reporte de investigaciones de brecha de datos de Verizon menciona que las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados durante la mayoría de las campañas de brecha de datos han evolucionado a pasar únicamente a explotar una vulneración de código a campañas más complejas y que involucran los datos personales. Y ante esta problemática o ante este reto, debemos de comenzar a ver a la protección de datos personales como una de las mejores y necesarias inversiones dentro de las organizaciones. No solamente por cumplir con los requisitos mínimos necesarios exigibles, sino porque estamos en una era en la que la privacidad rige la manera en la que hacemos negocios. Y tenemos el caso de Facebook y Cambridge Analytica, porque una vez que la Federal Trade Commission anuncia la multa por la cantidad de $5 billones a esta red social, el CEO de Facebook convoca una rueda de prensa para comentar que su modelo de negocio se va a reinventar con la finalidad de privilegiar la privacidad de los usuarios. Y saco esto a colación porque es necesario que veamos la privacidad desde el punto de vista de negocio. El retorno de inversión de la privacidad. Mucho se habla cuando estamos con la alta dirección, con el board, con el consejo de administración, y vamos para pedir recursos, para pedir fondos para implementar o para implantar una estrategia de privacidad. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál va a ser mi retorno de inversión? Y bueno, pues recientemente el gigante tecnológico, Cisco, en su reporte de Data Privacy Benchmark Study and the ROI of Privacy, que está basado en 2.800 organizaciones de más de 13 diferentes países, en las que está incluido México, menciona 3 puntos importantes. El primero es que por cada dólar invertido en materia de privacidad, las organizaciones van a tener un retorno de inversión de $2.7. Este $2.7 es un promedio que sacó de todo su estudio, y podemos ver en pantalla que en México, específicamente en México, si se adecúa una estrategia de privacidad basado en 3 dimensiones, podemos lograr hasta un 3.3 dólares de retorno de inversión. Otro punto importante que menciona este estudio es que el 70% de las organizaciones encuestadas dicen que recibieron importantes beneficios comerciales de la privacidad más allá del cumplimiento. Y los beneficios son 4, claros. El primero es una mayor agilidad y mayor innovación dentro de sus organizaciones. El segundo es una ventaja competitiva frente a su competencia, frente a sus competidores. Y evidentemente, pues es mayor atracción para los inversionistas, y evidentemente finalmente es el incremento en la confianza del cliente.
Y el cuarto o el tercer punto es que el 82% de las organizaciones dicen que cada vez más los consumidores de productos, de servicios, se están inclinando en adquirir estos productos y servicios de las organizaciones que se preocupan más por su privacidad que aquellas que nada más dicen cumplir con el simple hecho del aviso de privacidad. Y bueno, ante los retos comentados, tanto por parte de Beatriz como por parte de Alex, y la tendencia marcada de que los ciudadanos comienzan a ver como un valor agregado que las organizaciones se ocupen más allá de la protección de datos personales, es que debemos desarrollar un marco estratégico, táctico y operativo que sea aplicable a todas las líneas de negocio, tomando un enfoque holístico, tomando un enfoque de procesos, personas y tecnología para la correcta gestión de la protección de los datos personales. Y digo, evidentemente, el cumplimiento a la legislación en la materia es imperativo, pero el cumplimiento de la legislación es el primer paso, no es un estado final. Y la motivación para realizar inversiones en materia de privacidad no es simplemente minimizar la amenaza de multas, las sanciones o las brechas de datos. Es la protección pragmática de la privacidad que sea una inversión en la confianza de la marca. Debemos entender que la protección de la privacidad se extiende más allá de la letra de la ley y que su responsabilidad se extiende más allá de los detalles de cualquier régimen legal. Por supuesto, existe un riesgo derivado del incumplimiento y no menosprecio la elaboración de políticas y procedimientos, la implantación de firewalls, la implantación de avisos de privacidad. Por lo que sí debemos, pero lo debemos de cambiar ese paradigma, debemos de cambiar porque debemos de unificar esos esfuerzos a través de una estrategia. Y bueno, la confianza de la marca, todo nos preocupa nuestra marca, ¿cierto? Y su preocupación debe de ir creciendo, porque los usuarios finales para las empresas se están preocupando cada vez más. El riesgo no se limita simplemente al fracaso de una empresa en seguir las leyes y estándares establecidos en cada industria. Es que hoy en día estamos en una era en que las organizaciones estamos basadas en datos. La información personal es un activo que se puede usar para generar ideas, identificar nuevas oportunidades y, por supuesto, mejorar la experiencia del cliente. Entonces yo les pregunto, a manera de reflexión, ¿cómo pueden las empresas hacer las inversiones adecuadas para salvaguardar la privacidad como un medio para garantizar la confianza de la marca? Bueno, la respuesta es a través de un compromiso con la privacidad como valor comercial Esa estrategia comienza con el cumplimiento, pero si se percibe que las empresas simplemente se están prestando atención a la protección de la privacidad o que se esconden detrás de los detalles de una regulación, de las lagunas legales que existen, corremos el riesgo de agravar esta confianza. Evidentemente, pues nadie quiere ser el próximo target, Equifax, Facebook. Y es por eso que una de las mejores maneras es diseñar el equilibrio correcto entre riesgo y recompensa. ¿Por qué? Porque vamos en aras de lograr la trazabilidad completa de los datos personales, su protección, y con ello preservar el prestigio de la marca. Y bueno, me gusta platicarles acerca de este hacker muy famoso, Edward Snowden, donde dice, últimamente, decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar, no es diferente a decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Muchas gracias, Carlos. Con esta última intervención de Carlos Calderón, hemos ya abordado las 3 dimensiones de seguridad de datos personales. Nos extendimos en el tiempo, una disculpa por ello, pero la verdad es que este tema es bastante interesante y tenemos bastante experiencia acumulada y quisimos transmitir
lo más relevante en este tema y qué es lo que nos hemos topado allá afuera con las organizaciones. Por último, les voy a pedir que nos apoyen con una breve encuesta sobre los temas que hemos abordado el día de hoy en el webinar. Jessica me va a hacer el favor de mostrarles en pantalla de su webinar una pregunta, que en orden de prioridades en tu organización, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado para tener un adecuado tratamiento de datos personales? Pusimos tres posibles respuestas y vamos a dar un minuto para que nos apoyen a contestarla y tener su retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, me comenta Jessica que ya terminamos la encuesta. Los resultados nos indican que el 40% de la audiencia está de acuerdo con que el desarrollo de capacidades, procesos y personas es lo que más trabajo ha costado dentro de una organización para tener un uso adecuado del tratamiento de los datos personales. Muchas gracias por su participación con esta encuesta. Esto nos deja saber cómo estamos viendo la industria en temas de las 3 dimensiones de protección de datos personales. Y a continuación vamos a abrir los micrófonos o a través del chat por si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos las puedan externar. Cornelio, ¿podrías repetir la pregunta? La pregunta que tenía para los ponentes es, en temas de responsabilidades, a veces es complicado la parte de definir el área para el tratamiento de datos personales, y tanto en temas legales, digamos en el área jurídica, como en la parte tecnológica, en la parte de ¿cuál es la mejor práctica o la mejor recomendación para hacer este trabajo en conjunto? Porque vemos una brecha del área legal en cuanto a la tecnología, y del lado de TI una brecha en cuanto a los conocimientos de legislación. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes en esta parte dentro de las organizaciones? Muy interesante tu pregunta, muchísimas gracias. Indudablemente tenemos que partir del hecho que estos esfuerzos tienen que ser esfuerzos encaminados desde la alta dirección. Es decir, para poder implementar este tipo de estrategias, para poder implementar este tipo de acciones, debe de haber unidad de mando. Es decir, tiene que partir la iniciativa o el proyecto o el programa tiene que partir desde la alta dirección y generar desde su posición jerárquica una conciencia en que el tema de datos personales, como bien lo comentas, no es un tema legal, no es un tema de seguridad de la información, no es un tema de TI, sino es un tema estratégico. Tratar datos personales dentro de la organización nos compete a todos y cada uno de los colaboradores. Obviamente, cada área va a aportar su conocimiento desde su trinchera, es decir, debe de haber una orquestación. Aquí lo que nosotros siempre recomendamos es que haya un líder de proyecto que tenga una jerarquía importante para que él pueda generar una armonía y una comunicación eficaz entre todas las áreas de la organización que participan en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque todos tienen algo que aportar desde el punto de vista de su expertise, y precisamente el éxito de estos proyectos, nosotros en Optimity Network nos hemos dado cuenta que el éxito de estos proyectos radica en la unidad de mando que se genere y la adecuada orquestación que el líder técnico de proyecto pueda llevar a cabo a través de la armonía y de implementar adecuados canales de comunicación y de intervención entre todos y cada uno de los colaboradores y sobre todo de las áreas que están involucradas en estos procesos. Ok, muchas gracias. Ok, si tú requieres algún apoyo o tienes alguna duda más profunda, Cornelio, con muchísimo gusto te podemos apoyar. Nosotros diseñamos todo este tipo de proyectos basados en el contexto de las organizaciones, y a la medida de las organizaciones podemos apoyarte con este tema. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, creo que no, todo claro. Y bueno, ya mencionamos que vamos a tener nuestro próximo webinar en el mes de marzo y les agradecemos mucho por su tiempo y que tengan un excelente día.